¿Qué tal, chicos de Colegio Líder del nivel pre? Esta semana tenemos nuestra 28ª práctica dirigida. Muy bien, lo primero que tenemos es nuestro tema de implicación, un tema que tocamos el primer bimestre, pero vamos a recordar sobre ello. Implicación significa que hay una palabra que está dentro de las demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros decíamos lágrima, anteojos, conjuntivitis, ojo, la palabra ojo se contenía en todas las demás. Esto significa implicación. Veamos aquí. Me dice el número 1. Yo voy a resolver números impares y ustedes los números pares. Número 1. Palabra, literatura, discurso, ortografía, oratoria. ¿Cuál sería mi clave? Palabra. Porque la literatura es el arte de crear con la palabra, el discurso es utilizar bien la palabra para exponer, la ortografía es el buen uso de las palabras y la oratoria es poder manifestarse bien con las palabras, ¿no? Está incluida en todo. La 3, luminosidad, oscuridad, negrura, lóbrego, luz. ¿Cuál es aquí? Luz. Profesora, ¿pero por qué es luz? ¿Qué tendría que ver con lo otro? La oscuridad es falta de luz, la negrura es falta de luz, la luminosidad es que hay luz y lóbrego es que se quedó sin luz, ¿no? Entonces, luz está contenido en todo. Ayer, pasado, historia, pretérito, recuerdo. ¿Cuál sería aquí? Pasado. El ayer es pasado, pretérito es pasado, recuerdo es algo que ya pasó, ¿no es cierto? Y que estoy evocando. ¿Y la historia qué te cuenta? ¿Lo actual? No, la historia te cuenta el pasado. 7. Corbata, chalina, yugular, cuello, collar. ¿Cuál es? Cuello, ¿no es cierto? ¿La corbata dónde va? En tu mano, en el cuello. La chalina igual, en el cuello. Yugular, ¿dónde queda? En tu cara, no, en el cuello. ¿Y el collar dónde te lo colocas? En el cuello. Tuberculosis, psicosis, patología, zoofilia, esquizofrenia. ¿Cuál sería aquí mi clave? Esto es por etimología. Patología. La patología es el estudio de las enfermedades. Aquí vemos diferentes enfermedades mentales o físicas. Recuerdo, razonamiento, pensamiento, deducción, evocación. ¿Cuál sería? Recuerdo, ¿no? Evocar es recordar. Razonamiento es utilizar el recuerdo. Pensamiento es también, ¿no? La deducción también es sacar a relucir los recuerdos que tenemos. La 13. Bus, transporte, mochila, monedero, porongo. ¿Cuál sería? Transporte. El bus es un tipo de transporte para trasladarnos de un lugar a otro. La mochila es un transporte de mis cuadernos, por ejemplo. El monedero es un transporte de mi dinero y el porongo es un transporte del agua. Alcoholismo, vicio, farmacodependencia, tabaquismo, hábito. ¿Cuál sería? Hábito. ¿Ya? Profesora, pero los demás son vicios. Sí, pero el vicio es un hábito, un mal hábito, ya un hábito negativo. Que yo no puedo decir, si yo hubiera puesto vicio, yo no puedo decir que el vicio es un hábito. Perdón, que hábito está dentro de vicio, no puedo decir eso. Muy bien. Valentía, dinero, valor, joya, honorabilidad. Valor, ¿no es cierto? La valentía es tener valor, el dinero es que tiene valor, la joya tiene valor obviamente y honorabilidad es tener valor como persona. Lumbre, fogón, fogata, encendedor, cocina. Lumbre, ¿no es cierto? Lumbre es la luz que se crea a través de ellos. Examen, crítica, valoración, juicio, tasación. Valoración. Todos son tipos de valoración, de darte un valor a ti. Por ejemplo, el examen es darte un valor a tus conocimientos, la crítica es dar un valor a lo que estás plasmando, un juicio es un valor también y una tasación es encontrar un valor respectivo. Replana, argot, jerga, dialecto, lengua. Todos son tipos de manifestaciones de la lengua. Y copa, árbol, bosque, tronco, talar, árbol, ¿no es cierto? La copa es una parte del árbol, el bosque es un conjunto de árboles, el tronco es parte del árbol, talar se talan los árboles. Muy bien, ahora vamos con inclusiones. Aquí era muy importante, ¿se acuerdan cuando era incluye y está incluido? Cuando decimos incluye A incluye a B, significa que B está dentro de A. Y me decía A está incluido en B, eso significa que A está dentro de B. Veamos aquí. ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto? Vino, líquido, alcohol, uva, licor. Vino, ¿no es cierto? El vino es un líquido que tiene alcohol, está hecho de uva y es un tipo de licor. 29. Los conceptos agua, hidrofobia. Hidrofobia es miedo al agua. 1. ¿El concepto de hidrofobia es anterior al concepto agua? No. No puede ser anterior, más bien hidrofobia se crea del concepto de agua. 2. El concepto agua está incluido en el concepto hidrofobia, quiere decir,
para yo definir hidrofobia, ¿necesito de agua? Sí, porque hidrofobia es miedo al agua. ¿El concepto agua supone el concepto hidrofobia? No, ¿no es cierto? Porque agua no se limita solamente a hidrofobia. Agua tiene un concepto más elaborado. El concepto hidrofobia incluye al concepto agua, quiere decir, para yo definir hidrofobia, ¿necesito de agua? Sí, ¿no es cierto? Entonces, sería mi clave la 1 y la 3, porque me pide cuáles son incorrectas. La 31. Los conceptos vajilla, taza, plato. Determinar las afirmaciones falsas. El primer concepto, es decir, vajilla, incluye el segundo, es decir, para yo definir vajilla, ¿necesito de taza? No. Así que desde ahí ya se elimina, ya ni siquiera tengo que seguir leyendo, se elimina. El tercer concepto, es decir, plato, incluye el segundo, es decir, para definir plato, ¿necesito de taza? No, también está mal. Siguiente, el segundo concepto, es decir, taza, incluye el primero, es decir, para definir taza, ¿yo necesito de vajilla? Sí, porque la taza es una vajilla. Y este está incluido en el tercer concepto, que quiere decir, para definir plato, ¿necesito de vajilla? Sí, entonces la 3 es correcta. La 4, el primer concepto, es decir, vajilla, y el segundo concepto, es decir, taza, ¿se complementan? No, porque vajilla no necesita solamente del concepto de taza. Así que las incorrectas son la 1, la 2 y la 4. La 33. El concepto áureo, ¿incluye el concepto oro? Sí, porque áureo es un tipo de oro. Así que, bueno, es una manifestación del oro, ¿no? Darle forma al oro. Entonces, las 1 está bien. El concepto quilate está incluido en el concepto de oro, es decir, para definir oro yo necesito de quilate, sí, porque el oro se pesa en quilates. El concepto oro y metal, ¿se incluyen mutuamente? No, porque metal no necesita de oro, hay otros tipos de metales. Entonces, mi clave sería la 1 y la 2. Son correctas. El concepto genuino, ¿incluye necesariamente al de falso? Para definir genuino, ¿yo necesito de falso necesariamente? El segundo, el concepto misógino es complementario del concepto misántropo. Misógino es alguien que odia a las mujeres y misántropo es alguien que odia a la sociedad, prefiere estar solo. Entonces no tiene mucho que ver. Apático y abúlico son sinónimos en determinados casos, pues la 3 sí, sería solamente la 3, porque genuino no incluye necesariamente a falso. Dado los términos veneno y antídoto, es correcto. ¿Son complementos? La número 2. El primer concepto puede estar incluido en el segundo, es decir, para definir antídoto yo necesito de veneno. Sí, porque el antídoto ¿para qué es? Contra el veneno, ¿no es cierto? ¿Ambos comparten una relación opuesta a la antonimia? No, no es opuesta a la antonimia, son antonimias. Entonces mi clave sería solamente la 2. No son complementarias porque antídoto sí necesita de veneno, pero veneno no necesita del concepto de antídoto. 39. Dado los conceptos celeste y color, ¿es correcto afirmar que el primer es más general que el segundo? No, más bien color es más general que celeste. El segundo está incluido en el primero, es decir, para definir color, ¿yo necesito de celeste? No, porque hay otros colores. ¿Son conceptos que se complementan? No, tampoco, porque celeste sí necesita del concepto de color, pero color no necesita del concepto de celeste, así que ninguno. Dados los términos galiote y barco. Galiote es un tipo, galeón, es un tipo de barco. Es correcto. ¿El primero es complemento del segundo? No necesariamente. El segundo puede guardar cierta relación con el primero, más bien sería al revés. ¿Y ambos están incluidos en el concepto marítimo? Sí, eso sí. El barco es en el mar y un tipo de barco, el galeón, obviamente también es en el mar. Dado los conceptos Marte y planeta. El primero está incluido en el segundo, quiere decir, para definir planeta necesito de Marte, no, porque hay otros planetas. El primero incluye el significado del segundo, es decir, para definir Marte necesito de planeta, sí, porque Marte es un planeta. ¿Ambas definiciones están relacionadas con el concepto astronomía? Sí, los planetas lo estudia la astronomía. Marte es un planeta que también lo estudia la astronomía. Entonces la 2 y la 3. Términos excluidos. Veamos. Quimera. Quimera es algo que es irreal, que no sucede. Utópico, ficción, fantasía, misterio, ilusión. ¿Cuál se va? Misterio. Procaz. Procaz es alguien que habla con insultos, ¿no? Alguien vulgar. Vulgar, grosero, vasto, soez, necio. ¿Cuál es? Se va. Necio. Necio es tonto, ¿no? Paradójico. Paradójico es algo que consideramos que no va a suceder, o sea, es algo absurdo, así como lo de Kafka, ¿se acuerdan? Lo de la metamorfosis, absurdo.
Absurdo, ilógico, extraño, incoherente, contradictorio. ¿Cuál se va? Contradictorio. Contradictorio simplemente es que es diferente, o sea, no está de acuerdo con lo que dice, nada más. Obnubilado. Obnubilado es alguien que se molesta, ¿no? Que lo nubla la ira. Aturdido, obstinado, turbado, ofuscado u obcecado. Se va obcecado porque obcecado es terco, nada más. Jactancia. Jactancia es creerse más que los demás. Fatuidad, hidalguía, altanería, arrogancia o presunción. ¿Cuál se va? Hidalguía. Hidalguía, un hidalgo es un caballero. Ya los caballeros se supone que tienen que tener moderación. Peliagudo. Peliagudo es difícil, complicado, difícil, desconocido, intrincado, enrevesado. Desconocido. Desconocido es que simplemente no sé cuál es. Magro. Magro es muy delgadito, ¿no? Flaco, pálido, esmirreado, macilento o escuálido. Pálido, ¿no? Pálido es que está blanco nada más. Impertérrito. Impertérrito es que nadie lo puede mover, ¿ya? Nadie puede moverlo, nadie puede cambiarlo. Impasible, impávido, inclemente, inconmovible, imperturbable. Inclemente. Inclemente lleva más como la crueldad, ¿ya? Que más que ser cambiar el tipo de opinión, no, sino que es cruel. Ineluctable, necesario, inevitable, imperdonable, ineludible, insoslayable. ¿Cuál se va? Imperdonable, ¿no? Ineluctable es que no puedes evitarlo. Lucha, pleito, litigio, trifulca, oposición, contienda. Oposición. Oposición solamente estar pensar diferente que lo otro, ¿no? En cambio lo demás implica un enfrentamiento. Muy bien, y ahora vamos con nuestro texto. Dice, la diversidad de los seres humanos se muestra no solo en el hecho de que consideren deseables bienes distintos y están en desacuerdo sobre la jerarquía de los bienes. Esta diversidad se muestra más todavía en lo que consideran que es tener o poseer realmente un bien. En lo que se refiere a una mujer, por ejemplo, el más modesto considera ya que disponer de su cuerpo constituye indicio suficiente del tener. Otro, de ser más exigente, de posesión. Ve el carácter meramente aparente del tal tener. Quiere pruebas más sutiles para saber si la mujer no solo se entrega a él, sino que también deja por él lo que tiene o le gustaría tener. Pero un tercero tampoco ha llegado con eso al final de su desconfianza. Esto se pregunta si la mujer, cuando deja todo por él, no lo hace por un fantasma de él, quiere primero ser bien conocido, a fondo, más aún en sus abismos, para poder ser en absoluto amado, se atreve a dejarse adivinar. Para él poseer supone ser amado por su índole diabólica, tanto por su bondad o espiritualidad. De otro lado, hay quien quería poseer un pueblo, y para esa finalidad le parece bien todas las artes. Otro con una sed más útil de posesión se dice, no es lícito engañar cuando se quiere poseer. Se siente indignado al pensar que es una máscara de él la que manda sobre el corazón del pueblo. Por tanto, tengo que dejarme conocer. Muy bien, básicamente nos habla sobre el tener o poseer, ¿no es cierto? Algunas personas consideran jerárquico, ¿no? El poseer. Es decir, qué cosa es más importante para mí que tiene que ser parte de mi vida. El tener es algo que yo puedo ganármelo, ¿no? Que forma parte de mí. Pero el poseer es algo que me pertenece totalmente. O sea, profesora, ¿cómo es? Tener es, por ejemplo, no sé, yo tengo un lapicero que me compré, ¿ya? Su valor que yo considero es normal. Pero poseer es que yo puedo disponer cuando quiera o puedo transformar cuando quiera ese ser, ¿ya? Que también puede ser un objeto. Ese ser u objeto yo lo puedo manipular, ¿ya? Lo puedo manipular. Porque es algo que yo obtuve por superioridad. Muy bien, entonces, la mera disposición corporal sería para el autor la única manera de barrer con la desconfianza, ¿no? O sea, aquí pone el ejemplo de la mujer, y para que no sea desconfiado, o sea, necesita que esté con él, ya necesita que esté cerca de él, que forme parte de él, para que se aclare la desconfianza de que o todavía está buscando a alguien más, ¿no? La variedad de personas es más acentuada en cuanto al mero o mayor valor de los bienes, es decir, las personas le dan un diferente valor. Muy bien chicos, entonces ustedes van a resolver las 3 preguntas que siguen de nuestro texto y los números pares
de nuestra práctica de razonamiento verbal.